querido telepensante. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Celebraron el Día del Padre? Yo espero que sí, espero que hayan tenido una hermosa celebración. Ya es lunes 19 de junio, avanza muy rápido el mes, así que vamos a dar inicio de inmediato a nuestro resumen de noticias. Ya sabemos quién fue el que filtró el audio de la reunión de Gabriel Boric con los parlamentarios del sur de nuestro país. Se supo todo. Les recuerdo que la semana pasada hubo una gran polémica, un tremendo escándalo, se filtró la grabación de la reunión. Boric pidió expresamente durante esta sesión no grabar la reunión y alguien fue y la grabó. ¿Quién fue? Diputado Mellado, de Renovación Nacional. Les recuerdo que a esta reunión asistieron parlamentarios del Biobío y de la Araucanía. ¿Por qué? Porque era para hablar sobre el terrorismo. El gobierno encuentra que esto es dramático, que es terrible, que hay falta de confianza, que es un delito, se van a querellar, terrible. Pero contra los delincuentes que están quemando el sur de nuestro país no pasa nada, es más grave filtrar un audio. Y vamos a seguir de inmediato con Mario Marcel y se van a dar cuenta por qué esto tiene relación con lo que estoy hablando. Porque el gobierno insiste en su revolución tributaria, que ahora ya no es reforma tributaria, ahora es pacto fiscal. Sí, porque suena feo, reforma tributaria. Y lo primero que nos dice Mario Marcel el día de ayer en una entrevista a un programa de televisión de mediodía, en el Canal 13, dice que hay falta de financiamiento para la pensión garantizada universal, la PGU. Cosa que obviamente el piñerismo salió a refutar. Así que nos vamos de inmediato con el presidente de la Cámara Alta del Senado, el señor Coloma. Súper claro, el ministro Marcel no tiene la razón y no puede tener la razón. Y lo digo como senador de la Comisión de Hacienda. Yo fui parte de ese proyecto. Ya hay un informe financiero. O sea, nosotros como Congreso no podemos, estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento. Y el financiamiento estaba. Y yo me acuerdo perfectamente que parte de ese financiamiento era justamente el término de exenciones tributarias. Exactamente. Entonces, el ministro de Hacienda, con todo respeto, no puede decir que el Congreso aprobó una ley sin financiamiento porque sería imputar un acto que no es constitucional y eso no es aceptable. Ahora, pero esto no es lo más controversial que dijo Mario Marcel. Vamos de inmediato con el siguiente video. Bueno, lo que ella planteó en realidad fue no aumentar los impuestos a las empresas, ¿no? Como sabemos, incluso el proyecto original del gobierno contemplaba una reducción de la tasa del impuesto de primera categoría de 27% a 25%. Y eso lo estamos haciendo porque en las comparaciones internacionales, Chile, donde tienen los déficits más importantes en términos de recaudación, no es en la tributación corporativa, no es la tributación de las empresas, es la tributación de las personas. Incluso en el caso de las empresas, nuestra tasa del impuesto a las utilidades de las empresas de 27% hoy día está por encima de la mediana de la OCDE, y en términos de recaudación, como porcentaje del producto, también estamos por arriba de esa mediana. Entonces, tenemos que tener claro dónde están las deficiencias grandes de nuestro sistema tributario o las brechas grandes de recaudación y focalizar ahí, y eso es plenamente consistente con lo que Rosario Navarro dijo en esa entrevista. Ahora, miren, Mario le quiere bajar los impuestos a las grandes empresas y subírselo a las personas. Qué increíble, ¿no? Hagamos algo inteligente, quitémosle la plata a las personas, su plata conseguida con el fruto de su esfuerzo, con su trabajo, pero quitémoselos a la fuerza, con el aparato estatal. Sí, y después les vamos a decir que nosotros las vamos a gastar por ellas y que esto en realidad va a ser un beneficio del Estado, de los políticos. Y así ellos creen que es obra y gracia del aparato estatal, ¿no? Así las personas creen esto. Y entonces los grandes empresarios les da lo mismo porque a ellos igual les van a bajar los impuestos y a las pymes no importa qué quieran. Total, mejor así se disminuye la competencia. Pero, de todas formas, a las pymes les vamos a dar permiso de quedarse con su plata, si es que no la quieren sacar de las empresas, si es que no las quieren tener como utilidad. Ahora, solo si la quieren reinvertir en desarrollo económico, en tecnología. Pero ojo, tiene que ser sustentable, si no, no vale. Si la sacan, les cobramos impuestos a las pymes. ¿Vamos con más de Mario Marcel? Porque esta fue la traducción de lo que acaba de decir. Vamos de nuevo. El caso de los impuestos para las pymes, mucho más gradual que lo que está contemplado actualmente en la ley. En fin, hay una serie de medidas de ese tipo. No es una reforma que solo suba impuestos, ¿eh?
Por eso a mí me parece que el campo está bien abierto. Teníamos incentivos, por ejemplo, a la inversión. Es interesante que en muchas opiniones que de repente surgen así de manera un poco más liviana, se dice, no, aquí no hay nada para la inversión, no hay nada para la productividad. Bueno, el proyecto original del Ejecutivo no solo tenía depreciación semi-instantánea para la inversión en bienes de capital, sino que tenía un fondo de créditos tributarios para inversiones con un efecto multiplicador en la economía. Ya, y tenía hay esta tasa de desarrollo... hay medidas pro crecimiento y pro inversión. Claro. Bueno, Mario Marcel sigue mintiendo, pero ¿se fijaron quién estaba en esa reunión? Este gran personaje, Juan Sutil, empresario, amigo de Iracy Hasler, ex candidato que le fue mal, lo dejaron afuera por paridad. Estaba bien picado el señor Sutil, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente video de Mario Marcel. Pero yo quisiera destacar otro tema de la entrevista a Sebastián Edwards, porque él dice el neoliberalismo está en retirada y lo que viene ¿cierto? Es un capitalismo con rostro humano, más parecido a la socialdemocracia. Es interesante lo que plantea Sebastián, porque tiene mucho que ver con lo que mencionaba recién, porque hoy en día el potencial de crecimiento para Chile no está en las políticas de los años 80. En las políticas clásicas, por decirlo Las así. políticas clásicas. Hay cierta gente que mantiene una visión como restauradora, como que restaurar lo que había hace 30 años atrás nos permitiría crecer de nuevo al 6-7%. A esas tasas, digamos. Pero el mismo Sebastián dice los modelos, en fin, diversas cosas en la vida tienen rendimientos decrecientes. Y ese modelo tuvo los modelos, los decreciente. futbolistas y no sé qué más, tienen una vida útil, digamos. Exactamente, y eso es lo que nos ha ocurrido. Si por algo el potencial de crecimiento en Chile ha bajado del 5% a menos del 2,5% en 15 años. Fíjense lo que dijo al final. El potencial de crecimiento de Chile ha bajado porque el modelo se agotó. Mario Marcel, nuevamente mintiendo. Chile detuvo su crecimiento gracias a Michelle Bachelet y a todas sus políticas públicas, entre esas, una reforma tributaria. Pero no olvidemos que la que empezó a desestabilizar este país fue Michelle Bachelet. Ella fue la que sacó las minas de la frontera, ella fue la que trajo una cantidad gigante de inmigrantes, por lo tanto esto acrecentó la delincuencia y un montón de políticas públicas más que empezaron la revolución en este país. Vamos con el siguiente video. Para el pacto fiscal. ¿Y si no se logra? Bueno, si no se logra, creo que va a ser una gran frustración para el país, ¿no? O sea, y significa un riesgo para el país a mí me parece de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambio en materia de gastos, sin un mayor esfuerzo tributario y para algunos incluso sin una nueva constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia y creo que me parecería trágico. Y esta es la amenaza de Mario Marcel. Y lo dice con una sonrisa en la cara más encima. ¿Nos está amenazando con otro intento de golpe de Estado? A ver, esto de golpe de Estado no lo digo yo. Lo dijo Sergio Mico, ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dijo que lo tenían amenazado para que él diga que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de orden público. Lo dijo Sergio Mico, no lo digo yo. ¿Quién más dijo que esto había sido un golpe de Estado? El señor Desbordes. No podemos decir que Sergio Mico y Desbordes son personas de derecha, ¿no? Ellos ya han dicho, y no solo ellos, varias personas más han dicho que esto fue un intento de golpe de Estado. ¿Mario Marcel nos está amenazando con otro intento de golpe de Estado? ¿Eso es lo que nos está diciendo? ¿No les parece a ustedes grave este tipo de declaración de que si no se hace lo que ellos dicen, siguen con la revolución violenta? Porque la revolución continúa, por eso hago hincapié en que la revolución violenta. Ya nos dijo Gabriel Boric en el aniversario de su partido que la revolución continúa desde el Estado, el fascista, porque esto es fascismo puro y duro. Nadie puede decir que una persona que está intentando armar una revolución con el aparato estatal no es un fascista, ¿o sí? Porque ya sabemos que además este gobierno es pro-crimen, es pro-revolución. Pero esto ya es un descaro, ¿no les parece a ustedes? Sabemos que indultaron a su gente,
Sabemos que mientras estaban en el Parlamento apoyaron institucionalmente a los insurrectos. Y telepensantes, no voy a seguir con argumentos en relación a esto porque ustedes esto ya lo saben, pero sí quiero que dimensionen las declaraciones de Mario Marcel, que son gravísimas. Porque mientras tanto Marcel da este tipo de declaraciones, hubo un tremendo atentado en el sur de nuestro país nuevamente, a un parque eólico en Valdivia. Quemaron maquinarias, infraestructura y más de 10 camiones, creo que fueron alrededor de 13 camiones quemados. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes de este atentado. Como les decía, esto fue en la región de Los Ríos, específicamente en Camán, en Payaco. Terrible, pues telepensantes, siguen los atentados en nuestro país. Y a esto se le suma al ataque en Ercilla. Los agricultores declaran que están disparando a matar tras el ataque que sufrió el señor Eric Bayer durante el sábado en la región de la Araucanía. Esta no es primera vez que el agricultor es víctima de un hecho de estas características y magnitudes. ¿Y Mario Marcel amenazándonos con otra insurrección? Esto es grave, telepensantes. Insistiendo con la reforma tributaria, con la estatización de las empresas. Miren, malos resultados de empresas públicas en el año 2022 ponen en jaque programas emblemáticos de Gabriel Boric. Pero por supuesto, si les ha ido pésimo. Esta es una investigación que hizo el Libero, muy buena, en donde recopilan datos de distintos resultados de las empresas estatales. Y en esta tabla ustedes pueden ver quiénes ocupan los cargos. Bacheletismo, dice acá, la exconcertación. Es increíble porque es gente que explica el artículo que cuando llegan a los directorios sacan a todas las personas que llegaron a esos puestos por concurso público y ponen a los amigos del partido. Y esto no es lo peor, porque si hubiera gente haciendo bien la pega, esto no sería algo dramático. El problema es que según los balances publicados por las 10 principales empresas estatales del país, las ganancias antes de impuestos cayeron a la mitad el año pasado en comparación con el año 2021. Pasaron de 6.200 millones de dólares durante el 2021 a 2.900 millones de dólares el año pasado. Empresas con pérdidas, telepensantes, pérdidas que tenemos que financiar nosotros, los chilenos. ¿Para esto queremos reforma tributaria? ¿Para esto queremos la estatización de la extracción del litio? Porque fíjense ustedes, por ejemplo, Enami recontrató a 2 subgerentes después de haberlos indemnizado por 850 millones de pesos. Insisto, ¿para esto queremos más impuestos? El señor Moschati, gran periodista de este país, que a veces uno podrá tener algunas diferencias con él, pero es un gran periodista. El señor Moschati acaba de decir en su columna del fin de semana, recién pasado, cómo el señor Izaguirre, mientras era director de Codelco, firmó acuerdos con los chinos en paraísos fiscales, cosa que además le costó una sanción a Codelco por parte del Estado de Chile porque hicieron esto para evadir impuestos. Empresas estatales evadiendo impuestos, que más encima las multas tenemos que pagarlas nosotros todos los chilenos. ¿Y por qué se desata toda esta polémica con el señor Izaguirre? Porque ahora ostenta un cargo en una empresa china. Y peor aún, ahora está en un cargo en el Senado en donde tiene que estar a cargo de los gastos de los parlamentarios. Todo esto mientras fue además ministro de Minería. Y no pasa nada en este país. ¿Y por qué Moschati empezó a hablar de él? Porque él firmó contratos mientras era ministro, mientras era director de Codelco, con las empresas chinas vendiendo nuestro cobre a montos irrisorios, por debajo del precio de mercado internacional. Insisto, Mario Marcel, ¿quiere seguir estatizando las empresas para esto? ¿Para que estos personajes se hagan el negocio del siglo? Porque aquí uno se pregunta inmediatamente, el señor Izaguirre fue a un paraíso fiscal a firmar contrato con los chinos, con nuestro cobre, para evadir impuestos. ¿Y que para qué más, señor Izaguirre? Eso es lo que a mí me gustaría saber. ¿Se investigaron las cuentas del señor Izaguirre? Yo me pregunto, perdónenme dudar, es una pregunta que me parece legítima hacernos, telepensantes. Y no conformes con esto, la oposición denuncia irregulares de 112.000 millones de pesos en entrega de alimentos de la Junaed. Dicen que la oposición dice que es el caballito de batalla para lograr la destitución del jefe de la cartera del Ministerio de Educación.
Caballito de batalla, ya, ¿no? Denuncian que entre marzo y diciembre del año 2022 la JUNAEP ha desembolsado 41 millones de pesos por raciones de alimentos servidas en establecimientos no licitados sin mediar contrato y que el mismo periodo de JUNAEP pagó cerca de 71 millones de pesos por servicios licitados pero no prestados. A ver, insisto, me parece dramático. Pero ¿cómo es que este es el caballito de batalla para destituir al ministro? Y aquí es donde la oposición no entiende nada. O sea, para la oposición, para la derecha, es más importante 100 millones de pesos que la educación sexual integral. Es más importante 100 millones de pesos que quieren adoctrinar a nuestros hijos. ¿Esto es más grave? Señores de oposición, señores de derecha, ¿cómo es esto posible? 100 millones de pesos, más importante que los niños y la salud mental de los niños de este país. Es que por eso estamos como estamos, pues telepensantes, porque la oposición no entiende nada. Y a esto le vamos a agregar, porque ya esto es como un chiste cruel, yo sé, que el ministro Elizalde insiste también con la reforma tributaria. ¿Para qué? Para que se pierda acá con el ministro de Educación, para que hagan tratos con nuestra plata mal hechos, para que sigan adoctrinando a nuestros hijos. Pacto tributario, le llaman ahora, no reforma tributaria, porque pacto tributario suena feo, acuérdense. Según él, los gremios de las grandes empresas están de acuerdo, pero insisto, a los grandes empresarios no les incomoda pagar más impuestos. Mientras la garantía sea eliminar a las pequeñas y medianas empresas, eliminar a la competencia, ¿no? Qué increíble. Y ahora, miren lo que les voy a leer a continuación. La región de la Araucanía tiene un problema histórico y las posibilidades de solucionarlo sin duda tienen que ver con la inversión pública e inversión del Estado. Pero acá hay un problema político y la posibilidad de resolver un problema político es con una política y una mirada de Estado. Claro, sigamos confiando en el Estado, ¿no? Y en ese sentido, lo que espera la Comisión es que se pueda venir a solucionar por medios democráticos, políticos, incluyendo todo el espectro político, una demanda histórica del pueblo mapuche que hasta el día de hoy no se ha podido solucionar por el único camino que es solucionable, que es por el camino del diálogo y el camino político. Esa expectativa tengo de la Comisión, que pueda solucionar un problema que, por tantos años y con miles de fórmulas que no se han podido solucionar, Cerró Montalva, delegado presidencial de la Araucanía. ¿De qué está hablando? Se preguntarán ustedes. Bueno, de una nueva comisión transversal de todos los sectores del territorio político. Nueva comisión llamada Comisión por la Paz, que se inaugura el día de precisamente los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, como dicen ellos, y esperan que haya un win-win, un ganar-ganar, dicen ellos. ¿Quiénes integran esta comisión? Alfredo Moreno, el senador Francisco Huenchumilla, asimismo menciona a la senadora Carmen Gloria Aravena de Republicano, a la diputada Emilia Nullado, a la ex convencional Angélica Tepper, el dirigente de los agricultores Sebastián Navellán y el escritor Pedro Cayuqueo. A la plataforma también se incorpora el psicólogo militante de Convergencia Social y encargado del Plan Buen Vivir, Víctor Ramos, en calidad de secretario ejecutivo de la comisión. ¿Hasta cuándo les dejamos pasar el terrorismo en la macrozona sur? Perdón, en el sur de nuestro país, porque esto ya no es ni siquiera en una región. Estamos viendo atentados en Valdivia, telepensantes. Se están tomando el sur completo de nuestro país. ¿Y seguimos armando comisiones? Como si al gobierno realmente le importara. Miren, la ministra Carolina Toa dice que no le complica extender el estado de excepción hasta Valdivia, a otras regiones de nuestro país. ¿Y para qué, ministra? ¿Para qué, telepensantes? Si el terrorismo continúa, con estado de excepción o sin estado de excepción, ¿de qué estamos hablando? Con comisiones, con mesas de diálogo. 500.000 de personas afectadas por el terrorismo en la macrozona sur, que se va a seguir extendiendo. 500.000, porque ya está avanzando a otras regiones. Hubieron 3 atentados, 2 a torres de alta tensión, al puente de Ñuble. Se está extendiendo, se siguen tomando más espacio de nuestro país. Y no pasa nada, armemos más comisiones de trabajo, ¿no? ¿Para qué? ¿Quieren que les diga los otros atentados que hubieron? Excavadora se incendia en el interior de predio ubicada que une Cunco y Melipeuco.
Producto del incendio que afectó a la excavadora, personal de bomberos de Melipeuco y Cunco concurrieron hasta el sitio del suceso para controlar el fuego. Sin embargo, la maquinaria quedó inutilizada. ¿Quién paga esto? Telepensantes, tenemos activistas violentos dentro del gobierno. Este gobierno, mientras fue parte del Parlamento, apoyó el golpe de Estado a nuestro país, apoyó el terrorismo de manera institucional. Hoy día Mario Marcel los está amenazando con un nuevo estallido delictual, con una nueva insurrección. Otra noticia, esto lo destapa el Canal 13, que transmitió un reportaje de cómo un activista que es vocera de una toma trabaja para el Ministerio de la Cultura. Vamos a ver las imágenes. Gloria Bascuñán es dirigente de la toma 17 de mayo, pero su nombre real no es ese, su trabajo tampoco. Se llama Claudia Soto y es funcionaria del Ministerio de Cultura. Claudia Soto. ¿Te suena? ¿La conoces? Aquí es posible verla en una exposición que realizaba en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile el 9 de agosto del 2022. Nos acompaña Gloria Bascuñán. Ella es de la mesa coordinadora de la toma 17 de mayo de la comuna de Cerro Navia. Minutos antes de este momento, Claudia Soto deja entrever que esconde su verdadera identidad. Gloria es mi apodo. Lo que es cierto es su empleo en el Ministerio de las Culturas y las Artes, para ser más específico, en la subsecretaría del mismo nombre, a cargo de coordinar el área de transformación digital, con un sueldo de 2.260.000 pesos bruto. Y como pueden ustedes darse cuenta, hasta Carolina Toá estaba en este conversatorio en una universidad, telepensantes. La revolución sigue en curso. Ellos no se han detenido. Boric ya lo dijo. Lo dijo en el aniversario de su partido político. Están haciendo la revolución desde el Estado. Tienen a los revolucionarios metidos dentro del gobierno y trabajan en conjunto con ellos. Perdón lo dramático de este noticiero, telepensantes, duro comenzar así la semana, yo lo tengo súper claro. Quiero que vean, por favor, de verdad, por favor, vean la columna de La Vane del día viernes, en donde aborda este tema de una manera filosófica, de una manera más profunda. Por favor, vayan a ver el video. Se los recomiendo, pero absolutamente. Y obviamente les traje un video para cerrar este noticiero, este informativo, de cómo avanza la agenda progresista, no solo en Chile, telepensantes, avanza en todo el mundo. Con esto me despido. Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un comentario, poner un like, compartir estos contenidos, porque es la única forma que tenemos de estar en contra de este proceso revolucionario, es informar a la ciudadanía. Muchas gracias, soy la Clau Ormeño para Esfera Pública, nos vemos mañana, chao. Padres y madres del mundo que queréis tener información para cuidar y proteger a vuestros hijos. Este vídeo es para todos vosotros. Recientemente hemos escuchado las declaraciones de ministras de salud que publican tratamientos de esterilización permanente para menores de tan solo 16 años. Ministras de Igualdad que defienden a viva voz los derechos sexuales de los niños y reiteran la necesidad de educaciones sexuales integrales para el conocimiento de aquellos tratamientos o métodos que a los menores se les deben ofrecer en caso de un problema de ideología de género, de identidad sexual. Como sexóloga y educadora sexual, debo advertir que la actual educación sexual que se está proponiendo en los colegios parte de la base teórica de los estudios realizados por el biólogo Kinsey. Kinsey fue becado y patrocinado por la Fundación Rockefeller para llevar a cabo un macroestudio de la respuesta sexual tanto masculina como femenina. El objetivo que había tras este estudio era la demostración de la capacidad sexual del ser humano, incluso en sus edades más tempranas. Algo demoledor fue que ni las universidades ni los políticos fueron capaces de frenar la influencia de los estudios patrocinados por la Fundación Rockefeller en la educación sexual, una vez realizados estos estudios. Unos estudios cuyos resultados afirmaban que los niños, desde su más tierna infancia,
2 meses de edad, por ejemplo, tenían plena capacidad de respuesta sexual. Estos datos se impondrían como base sólida e indiscutible en la educación sexual futura que se plantearía llevar a los colegios.